¿verdad? Por más que tengamos momentos de adversidad, Él está ahí y damos gracias a Dios por eso. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar hoy con nuestra serie de Corintios y quisiera hacerle una pregunta. ¿Alguna vez se ha perdido, se ha extraviado buscando una dirección? O ha estado en una ciudad que no conoce y le dieron indicaciones y resulta que por ahí no era. ¿Le ha sucedido? Creo que es una sensación bastante incómoda, ¿cierto? Sentirse desubicado. Oye, pero si yo iba para un lado y ahora no. Eso me hace recordar una anécdota estaba yo pero muy sardino. Yo creo que tendría por ahí unos 17 años. Y alguna vez viajé a un pueblo de la costa donde viven unos familiares, al Banco Magdalena. Y me acuerdo que venía de regreso después de una temporada de vacaciones y cogí un bus y el bus hizo una parada en Bucaramanga. Y cuando paré ahí, yo tenía unas ganas de comer algo, tenía un hambre. Entonces le dije, señor, me espera, voy a bajar un momentico a comer algo. Sí, me dijo, hágale. Y yo me bajé. Y estaba yo listo para darle el mordisco a una empanada cuando el bus se fue. Y yo, Dios mío, me dejó el bus. Y sin plata, yo sin conocer, mejor dicho, ese día de verdad la vi, pero grave. Y no crea que yo creo que le gané al Tino Asprilla en ese pique, salí corriendo detrás del bus, espere. Y le alcancé, yo le pegaba y el bus no paraba. No, qué desesperación tan terrible. Y dije, no, me voy a quedar aquí. Cuando resulta que es que ellos, en ese tiempo, paran a dejar, dan la vuelta y paran a recoger. Yo ya vi el bus chiquitico de lejos, yo no, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Cuando veo que da la vuelta y para. Y yo le dije, señor, pero ¿por qué me hace eso? Y yo, no, tranquilo, es que nosotros siempre paramos y después damos la vuelta. Yo dije, no, me perdí, me quedé aquí extraviado. Qué sensación tan horrible sentirse uno perdido en un lugar que uno no conoce. ¿Sabe una cosa? Muchas veces a nosotros nos puede pasar algo similar en la vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque inclusive a veces nosotros siendo parte de una comunidad cristiana, podemos estar tomando un rumbo equivocado. Podemos estar inclusive creyendo que no, yo voy a la iglesia pero voy en el camino correcto. Qué importante que en este día domingo nosotros revisemos si en realidad estamos caminando hacia el sentido correcto. Porque alguien decía por ahí que no hay cosa más horrible que irse al infierno desde la banca de una iglesia. Que uno crea que en realidad va camino al cielo, pero resulta que no es así. Porque no tenemos claro cómo debemos andar, cómo debemos vivir. Y lo que hoy vamos a ver en los versos de Corinto, en 1 Corintios, se trata de eso justamente, queridos hermanos. Se trata justamente de que la iglesia de Corinto creía que iba bien, creía que estaban haciendo las cosas bien, creían que iban por el sentido correcto, pero resulta y pasa que Pablo dice, no, amados, creo que no es así. Necesitamos hacer una pausa y retomar el camino correcto, dar un timonazo, porque estamos a tiempo. Y que esta sea la oportunidad para que cada uno de nosotros podamos revisarnos delante de Dios si en realidad estamos caminando la senda correcta. Revisemos. A veces podemos acostumbrarnos a cierto estilo de vida, pero que Dios nos ayude y nos guíe a poder revisar si en realidad estamos caminando como Dios lo desea. Dice Primera de Pedro 2:21, hablando justamente de esto, dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Clave eso que dice Pedro, porque Él es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pisadas, sus huellas. Ahí está la senda clara para nosotros. Si Cristo andó por ahí, yo voy con confianza. Yo sé que estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Así que
la iglesia de Corinto había perdido justamente las huellas del maestro en su caminar como congregación, como iglesia. Se habían extraviado terriblemente. Pero, ¿cómo Pablo pudo deducir esto? ¿Cuáles fueron los indicadores que a Pablo le mostraron que la iglesia no iba por la senda correcta? Y he encontrado dos, y nos vamos a dedicar a esas dos en este día domingo. La primera, quisiera que me acompañe a 1 Corintios 4, versículos 8 y 9. 1 Corintios 4, versículos 8 y 9. Dice el Señor en su palabra: ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra, al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. El primer indicador que a Pablo le mostró que la iglesia necesitaba dar un timonazo, que estaban yendo por el camino incorrecto, es que, mis hermanos, la iglesia, mientras esté en la tierra, mientras el Señor no regrese por ella, va a sufrir cierto grado de humillación por el mundo. El mundo va a querer humillar la iglesia. La iglesia no va a ser algo apreciado realmente por el mundo. Y justamente lo que vemos en estos versos que Pablo está citando es que los creyentes estaban muy cómodos, eran amados por el mundo. Y si eso sucede, si el mundo ama a la iglesia, significa que la iglesia ha perdido su mensaje. Porque Jesús dijo, el mundo los aborrecerá. Y este era el primer indicador que Pablo podía tener. La iglesia va a ser humillada antes de que sea exaltada por el Señor. Los creyentes de Corinto habían caído en un engaño, y es poner su valor y sentido de pertenencia en las cosas materiales. Se habían convertido en una iglesia materialista, hasta el punto en que sentían que el reino de Dios ya estaba en la tierra. Hay que tener en cuenta, que el reino de Dios lo vamos a experimentar solamente cuando el rey esté aquí en la tierra. Es la única manera. Porque Jesús, cuando dijo el reino de Dios ha manifestado, es porque Él estaba en la tierra. Nosotros solamente somos modelos del reino. Pero curiosamente, hoy en día confundimos o podemos llegar a confundir que el reino de Dios se trata de cosas materiales. Se trata de las riquezas. Se trata de tener muchas cosas. Y los creyentes de Corinto habían creído en poner su confianza, su valor, su autoestima, su realización en esas cosas. Debemos tener cuidado cuando nuestra vida como cristianos solamente tiene sentido si alcanzamos ciertas cosas materiales. No confundamos eso, porque usted y yo ya somos valiosos sencilla y llanamente porque Dios así lo decidió, porque somos creados a su imagen y semejanza, porque Él dio la vida de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso el ser humano es valioso. No pongamos nuestro valor y nuestra autoestima en las cosas materiales, porque esas cosas son engañosas, hermano. Un día están, otro día no están. Un día nos satisfacen, otro día ya nos aburre. Pero no coloquemos nuestro valor en esas cosas porque son efímeras, pasan. Un día iremos a la tumba y esas cosas serán de otras personas. Dios nos bendice con provisión, ¿sabe? Yo creo que Dios sí prospera, Dios le ama bendecirnos. Pero es que eso se llama, según la Biblia, añadidura, no prioridad. Es una añadidura. Mateo 6:33 dice que no debemos buscar esas cosas porque son una añadidura. ¿Usted ha visto cuando un perrito le rasca la colita?
¿Se ha visto esos perros que quieren rascar y empiezan a dar vueltas y vueltas y no? A veces podemos parecernos a ese perrito. Yo quiero la bendición, yo quiero alcanzar ciertas cosas. Cuando Dios nos mira, ¿y tú qué haces persiguiendo tu cola? Porque Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. No tenemos por qué vivir corriendo tras algo que Dios llama añadidura. Mis hermanos, para Dios sorprendernos, proveernos, prosperarnos es muy sencillo, porque Él es Dios. Hay un salmo que dice que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente, con solo abrir su mano. Pero es que eso es una añadidura. Pablo le decía a un amigo suyo, le decía, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, por eso la iglesia había perdido ese rumbo, porque habían puesto su esperanza, su realización, su prioridad en las cosas materiales. Descansemos, iglesia, de que eso es una añadidura del Señor. ¿Está buscando usted el reino de Dios? Cada día usted se levanta, busca al Rey del reino en oración. ¿Está buscando que su vida esté alineada a la voluntad de Dios? Porque entonces si es así, las demás cosas vendrán por añadidura. Es una añadidura. Lo que el mundo hoy busca desesperadamente para Dios es una añadidura para su vida. Uno de los peligros en que también podemos caer es pensar que Dios ya terminó su obra con nosotros. Al parecer, en estos versículos 8 y 9, uno puede ver que la iglesia está desinteresada en el proceso de Dios en sus vidas. No, es que ya estamos reinando. Pero debemos tener cuidado con eso, porque no importa la edad que nosotros tengamos, Dios siempre va a estar trabajando en nuestra vida. Siempre va a estar trabajando en nuestra vida. Y debemos tener cuidado con caer en el orgullo de yo no necesito congregarme, yo no necesito ser parte de una iglesia local, yo no necesito tener ningún proceso espiritual en mi vida, yo no necesito de otros hermanos con los cuales yo pueda caminar humildemente en el camino de Dios. Debemos tener cuidado con eso, porque entonces estamos cayendo en orgullo delante de Dios. Dios colocó la iglesia para eso, para que juntos Dios haga su obra, para que todos seamos bendecidos a través de los dones que cada uno tiene, a través de la formación del carácter, a través de que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Pero debemos tener cuidado de caer en ese sesgo de la iglesia de Corinto. Yo ya estoy bien, yo no necesito nada con Dios, yo ya no necesito una iglesia local a la cual congregarme, aprender de Dios, una comunidad que adore al Señor. Yo no necesito ya nada de eso, ya estoy bien. Muchas veces detrás de esas cosas, ¿sabe qué hay? A veces hay pecado oculto. Personas que no quieren renunciar a su pecado y desisten. Por esa razón, no quieren venir a una congregación. Porque saben que a veces el Señor nos va a hablar a través de su palabra con un llamado de amor a que abandonemos aquellas cosas que son ofensivas delante de Él, que son destructivas para nosotros y para las personas que amamos. Cuando abandonamos la congregación, es una pésima señal de que nuestra vida no está bien. Ahora, haciendo un paréntesis, claro está, habrá momentos en que estemos inconformes, porque puede pasar. A veces hay cosas que no nos gustan, bien sea de la iglesia, del pastor, de los hermanos. Pero mis hermanos, y eso lo vamos a hablar el próximo domingo, hay un proceso que Dios nos ha dado para esas cosas y es el diálogo. No se trata solamente de decir, no me gusta esto y me voy, sino dialogar. ¿Se acuerda que Pablo nos lo ha enseñado el Señor? Cristianos niños y cristianos maduros. ¿Cómo maneja un cristiano maduro sus inconformidades? Conversa, dialoga, se acerca. Bueno, si ya definitivamente no hay nada, bueno, que sea en paz, ¿cierto? Tratemos hasta lo más posible de que sea así. Pero si tenemos inconformidades, conversemos. Puede que yo también me equivoque, porque puede pasar, soy un ser humano, de pronto omití algo, de pronto dije algo que no debía,
yo también soy un ser humano y si es así, con todo el gusto también tendré que reconocer mi culpa y pedirle perdón. Pero recordemos eso, Dios está haciendo una obra en nuestra vida. No hay nadie en este lugar en el cual el Señor no está haciendo su obra. Ahora, si su vida no está siendo transformada, si su vida no está siendo cambiada, entonces debemos revisar si realmente estamos caminando con Dios. Muy al contrario de lo que los hermanos de Corinto pensaban, Pablo tenía una visión muy diferente de su paso por la tierra. Porque Pablo es tremendo como él dice, y me gusta lo que dice el versículo 9, porfa acompáñenme nuevamente, dice, a veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Qué contraste tan tenaz a lo que podían creer los corintios. Qué contraste tan diferente. No, estamos brillando, no, tenemos todas las cosas, no, yo ya no necesito de la iglesia. Y Pablo dice, yo tengo una visión muy diferente de la vida cristiana. Dios los exhibió como prisioneros de guerra. Imagínense qué humillante eso. Qué fuerte eso, pensar que un hombre de Dios, tan tremendo como Pablo decía, somos exhibición de ser prisioneros de guerra. Y su destino final, en realidad no era el reinar en ese momento, sino era la muerte. La muerte. Fueron un espectáculo para el mundo y hasta para los ángeles. ¿Se ha preguntado por qué Dios permitió eso? ¿Se ha preguntado alguna vez, bueno, por qué Dios que nos ha prometido la victoria, por qué permitió que estos hombres de Dios fueran exhibidos de esa manera en el mundo? ¿Se ha preguntado usted qué cree? ¿Alguien quiere ayudarme? ¿Por qué Dios permitió eso? Ajá. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok. Exactamente, también, claro que sí. Tenemos que meditar en eso, porque eso nos va a mostrar si nosotros vamos por la senda correcta. Y este es lo que amorosamente Pablo quería decirle a la iglesia. Cuidado, cuidado porque han perdido el sentido que deben buscar. Puede que a nosotros, mis hermanos, no nos cueste tanto el ser un discípulo del Señor. Pero debemos tener en cuenta que si nuestro Señor Jesús tuvo contradictores y si los apóstoles también los tuvieron, no esperemos menos que pase con nosotros. Hermanos, si nosotros vamos en el camino del Señor, vamos a recibir de alguna manera cierto grado de oposición. Cierto grado. Si usted no tiene oposición en nada, debe revisarse porque significa que no va por el camino correcto. Siempre un verdadero creyente va a tener cierto grado de oposición. En alguna cosa, en algún momento de su vida, va a tener oposición. Dice Mateo 10:22, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Fue por vivir y predicar un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios que ellos fueron perseguidos y capturados. Fue por eso, justamente. No es que ellos fueran muy queridos por el mundo, en realidad era todo lo contrario, eran aborrecidos por aquellos que no querían seguir a Dios. Eso les costó a ellos ser capturados y sentenciados a muerte. Mis hermanos, hay algo que Dios encargó a la iglesia y es que seamos sus testigos. Sus testigos. Dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Recordemos, iglesia,
que una de las cosas que el Señor encargó a la iglesia es ser su testigo, hablar de Él a todas las personas. Por eso ellos serán perseguidos, porque estaban cumpliendo esto. Sí, claro, yo soy testigo, Jesús es real y su mensaje es verdadero. No podían ellos enseñar otra cosa, no podían ellos hablar de otra cosa. ¿Por qué razón? Porque el Señor les encargó hablar de eso. Dice Hechos 4, 18 al 20, lo siguiente: entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? En lugar de Él, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ellos dicen claramente que no podían dejar de hablar de eso. Por más que el mundo los callara, se da cuenta que por lo menos en los primeros capítulos de Hechos hay una iglesia perseguida. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer. El mundo le fastidia que se le hable de que deben arrepentirse, de que deben someterse a Dios. Al mundo le fastidia eso, el mundo no quiere hoy saber de eso. Por eso Pedro y los apóstoles decían en ese momento: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Usted se imagina lo que pudo haber sido para los apóstoles el pedirles que se callaran cuando vieron a su maestro morir y resucitar de los muertos? ¿Se imagina lo que significaba para ellos guardarse tan tremendo milagro? ¿Usted se imagina lo que significaba para ellos callar la esperanza de la vida eterna, sabiendo que habían conocido al Creador, habían conocido a Dios hecho carne? El Dios Todopoderoso, el Dios Omnisciente, había vivido con ellos y los había preparado. Lo vieron morir como hombre, no como Dios, porque Dios no puede morir, pero como hombre muere. Lo ven agonizando, lo ven dar su vida en la cruz. Saben que lo sepultaron, pero lo vieron resucitado en gloria y majestad. ¿Cómo entonces ellos podían callar? ¿Cómo entonces, a pesar de que la iglesia pudiera ser perseguida por ese mensaje, podía la iglesia reservarse, ser portavoz, ser pregonera de ese mensaje? A ellos se les había encomendado la labor de llevar el mensaje, de lo que habían sido testigos. Ellos vieron a Jesús, el Dios hecho carne, caminar sobre la tierra. Lo vieron hacer milagros, lo escucharon enseñar acerca del reino de Dios, lo vieron morir por la iglesia. Callar ese mensaje. ¿Será que nosotros hoy estamos haciendo lo mismo? ¿Será que hoy como iglesia estamos anunciando el evangelio? ¿Será que estamos haciéndolo? ¿O será que estamos muy cómodos, tan solo esperando a que llegue el domingo para recibir un mensaje? Porque es que la iglesia que Dios desea es una iglesia que lleva el mensaje, una iglesia que comparte el mensaje. Recordemos eso. No sea que nos convirtamos en una iglesia insípida, que ya no somos sal. Dios eligió exhibir a sus siervos en ese mundo hostil como una voz a prueba de todo, con el fin de afirmar la veracidad de su mensaje. Dios los exhibió públicamente, como si los estuviera humillando, pero con todo y eso jamás se retractaron, jamás cambiaron su mensaje, jamás cambiaron su estilo de vida, jamás se echaron para atrás, porque Dios quería mostrar a través de ellos que su mensaje es verdad. Así vaya en contravía de todo el mundo, pero ellos escogieron ser oprobio, ser burla, ser escarnio, a ser aplaudidos por el mundo. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corinto: tengan cuidado,
porque ustedes en realidad no son ningún estorbo para el mundo, es más, van con el mundo. Tengan cuidado. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos si no estamos llevando el Evangelio de Jesús a otras personas y pensar que así estamos imitando al Señor. Tú y yo somos testigos de Dios. Lo que somos porque hemos visto la obra de Dios en otras personas. Te pregunto, ¿has visto a alguien cercano en realidad ser transformado por Jesús? Entonces tú ya eres un testigo. Tú ya eres un testigo. Porque has visto a una persona ser transformada. Recuerdo mucho hace unos años, en el barrio había un hombre, que ese hombre era el hombre de la cantina. Todos los días, yo creo que ese hombre tenía millonario a los dueños de esa tienda. Porque todos los días ese hombre estaba borracho. Todos los días. Y curiosamente me lo encontraba todas las noches después de que salía de la iglesia. Pero era un hombre muy amable, de verdad, muy amable, a pesar de todo era muy amable. Y yo le decía, hombre, tiene que dar la oportunidad al Señor. Me decía, no, a mí me da pena, mire cómo estoy. Yo le dije, no, porque el Señor lo recibe como usted llegue. Pero déle la oportunidad al Señor. Y un día, por la misericordia de Dios, ese hombre fue a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué cambio el que hizo el Señor con ese hombre! Desde ese día él fue diferente. Yo soy testigo de eso. Y por eso predicamos un Dios que acepta a los pecadores como lleguen y que los cambia con su poder. Yo soy testigo de eso. Pero le voy a dar otro testigo más. ¿Usted ha visto el que está en el espejo? ¿Quién es? Usted. Yoyito. Usted puede verlo. Usted debe ser un testigo. Cada vez que usted se mira al espejo, diga, Señor, gracias. Tú me cambiaste, Señor. Tú me salvaste de las llamas del infierno, Señor. Me salvaste. De verdad hay que darle gracias a Dios, porque somos sus testigos. A mí no me cambió una religión. A mí me cambió el Señor Todopoderoso. Fue Él el que hizo el cambio. Ni me lavaron el cerebro, nada de eso. Ocurrió un milagro extraordinario. El Espíritu de Dios circuncidó mi corazón pecaminoso y me dio un corazón de carne. El Espíritu de Dios cambió mis afectos, mis anhelos, mis deseos y me ha hecho una nueva persona. Ya no soy el mismo. Ese milagro usted lo puede ver todos los días en el espejo. Somos testigos. Somos testigos. Hermano, no olvidemos eso. Y por eso, a ti y a mí nos fue encomendada su palabra, su mensaje. Tenemos su palabra en nuestras manos, en nuestros teléfonos. Tenemos su palabra, nos fue encomendado su palabra. Somos testigos también, debiéramos ir también en esa procesión en la que iba Pablo, como siendo avergonzado. No importa si la gente se burla de mí, porque me llama fanático, aleluyón, pandereto. No me debe importar eso, que me llamen como quieran, pero yo voy a seguir a Jesús. ¿Qué importa lo que diga el mundo? Él es la alegría de mi corazón. ¿Se acuerda de ese relato bello? Me parece maravilloso. Cuando el rey David danzaba, ¿verdad? Cuando el arca iba entrando por primera vez allá a Jerusalén, él se gozó porque hacía tiempos que esa arca había sido robada y esa arca representaba la presencia de Dios en medio de ellos. La nación se había olvidado de Dios, pero David se regocijaba otra vez. El rey vuelve a ser el rey de esta nación. Y venían con el arca y él danzaba. Hermanos, eso no se compara a nada en la vida. La alegría de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, recuerda que nos fue encomendada la palabra. Tú eres testigo. Ruego a Dios, yo le pido al Señor algo. Señor, dame la habilidad para hablar y poder expresar bien tu palabra, para poder dar testimonio de la mejor manera. Dame sabiduría, que no sea yo como Pedro. ¿Sabe que Pedro fue el primer torero en el mundo? ¿Sabía eso? ¿Sabe por qué?
que porque fue el primero en mochar una oreja. Pedro, al ver que iban a capturar a Jesús, sacó la espada y ¡taque! Le bajó la oreja al soldado. Primer torero de la Biblia. Pero ¿qué daño hacemos cuando usamos mal la espada del Espíritu, cortando orejas? Y Jesús lo que hizo fue, venga, Super Bonder, no mentiras, él sí le pudo poner la orejita porque somos barro en sus manos. Él es nuestro hacedor, cogió la orejita y se la puso. ¿Cómo necesitamos tener ese tacto para que no cortemos orejas, sino que la gente en realidad nos escuche? Dios nos dé sabiduría. Ruego a Dios que esto pueda ser parte de sus peticiones personales. Hoy voy a salir, Señor, no sé con quiénes me voy a encontrar. Señor, usa mi vida para hablar de ti de la manera más sabia, prudente, elocuente, veraz, con toda la pasión y la verdad de lo que tú significas para mí. Cada vez que me paro aquí, créame, yo batallo con eso. Yo suelo ser un poco muy técnico en las cosas que digo, pero estoy tratando de serlo, pero conectarme más con lo que Dios desea. ¿Me ayuda a orar por eso? Gracias. Así que nos fue encomendada su palabra y su mensaje. Y la segunda razón, le dije que eran dos. La primera, ¿cuál es? Si lo recuerdas, si se toma apuntes. Porque la iglesia, antes de ser exaltada, va a ser humillada, ¿cierto? La iglesia va a ser humillada porque estamos en un mundo que aborrece a Dios y por eso nos va a aborrecer a nosotros. Punto para tener en cuenta. Y número 2, vayamos a los versículos 10 al 13. Dice la Escritura, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. La segunda razón es que, ¿sabe cuándo podemos determinar que no estamos siguiendo al Señor? Cuando somos orgullosos de nosotros mismos y no de lo que Cristo es en nosotros. Y esto era la segunda señal que la iglesia de Corinto mostraba. Eran orgullosos por ellos mismos, no por lo que Cristo era para ellos en sus vidas. Si hay algo en lo que la iglesia debe estar orgullosa siempre, es por lo que Cristo es para cada uno de nosotros. De eso debemos estar orgullosos. La gloria del creyente es conocer al Señor e imitarlo cada día de su vida. Pero en la iglesia de Corinto sucedía todo lo contrario. Pablo hace un llamado a una entrega genuina a Cristo que se reflejara en varios aspectos. El primero, el ser humildes en lugar de ser arrogantes. La iglesia debe tener cuidado en ser arrogante en el mundo, y mucho más con los que no conocen a Dios. ¿Cómo tratamos a aquellos que no conocen al Señor? ¿Cómo nos conocen? ¿Por humildad, por arrogancia? ¿Cómo nos estamos dirigiendo a aquellas personas que no conocen al Señor? Tratamos de vernos como lo más importante. ¿Cómo es nuestra actitud? Porque la verdad es que el Señor quiere personas humildes, de corazón humildes. Estaba viendo una lección de discipulado con un amigo el viernes y hablábamos de Filipenses capítulo 2, donde Pablo le dice a la iglesia de Filipos, le dicen, yo quiero decirles que hay algo que me genera mucho orgullo, y es que ustedes imiten a Jesús. Y él les explica en qué quiere que lo imiten. Y él dice, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en esa condición se humilló a lo sumo, inclusive a morir inclusive en la cruz. Y él dice, imiten a Jesús,
Tengan a los demás como superiores a ustedes mismos, dice la Escritura. Hermanos, el creyente debe ser alguien humilde, debe ser un siervo, un servidor. Dios no quiere en su iglesia personas con complejos de estrella. Dios quiere siervos, Dios quiere personas humildes, porque eso lo representa a Él. Aquel que es arrogante no representa a Cristo en ninguna manera. Y el que quiera ser arrogante, pues bueno, ahí le va, porque la Biblia también dice que a los que se exaltan Dios los va a humillar. Pero el que se humilla será exaltado, lo dice el Señor en su palabra. Así que la iglesia de Corinto debía abandonar la arrogancia. Dejen de ser arrogantes, sean humildes entre ustedes. No van por el camino correcto, corrijan y sigan las pisadas de su maestro que fue humilde. Otra cosa en la que ellos debían imitar al Señor era reconocer las debilidades en lugar de exaltarse como personas infalibles. ¿Sabe? Una de las cosas que a nosotros nos indica que vamos por el camino correcto es que cada día dependemos más de Dios en nuestras debilidades. No las ocultamos o no decimos, eso ya se quedó así. No, reconocemos esas debilidades y le pedimos al Señor, Dios, en esta debilidad, glorifícate, Señor. Glorifícate, tú sabes que soy débil en esto. ¿Sabe por qué la iglesia es fuerte? Porque tiene un Dios fuerte que la sostiene. Pero si tú decides y eliges vivir tu vida como creyente, como alguien que no depende de las fuerzas de Dios, te auguro golpes, te auguro sufrimiento. Te auguro un cristianismo muy superficial, porque vas a querer mostrarte como alguien espiritual, cuando en realidad tus fuerzas no dependen de Dios. Debemos ser fuertes en el Señor. Efesios 6 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo oraba a Dios por una debilidad y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu debilidad. Una iglesia que va por el camino correcto es una iglesia que reconoce sus debilidades delante del Señor, como personas, como individuos. Nuestras oraciones personales y privadas deben estar llenas de ese reconocimiento. Señor, sin ti yo no puedo. Si tú no haces la obra en mí, en vano estoy trabajando, Señor. Cambia este corazón, esta terquedad, cambia este negativismo, cambia, Señor, este amor por el mundo, cambia esta falta de perdón, cambia esta incredulidad, Señor, cambia este carácter, ayúdame, Señor. Quiero dejar de ser el hermano piedradita, solo piedra y piedra. Quiero cambiar, Señor, yo quiero ser diferente, quiero perdonar, ya no quiero ser rencoroso. Ayuda a cambiar este terco corazón, Señor, que solo tú puedes cambiar. Una iglesia que va por el camino correcto es una iglesia que agradece al Señor por hacer su obra en sus debilidades. Si usted mira hacia atrás y mira a la fecha de hoy, se va a dar cuenta que ha llegado hasta acá porque Dios lo ha fortalecido. ¿Alguna vez usted ha querido abandonar el cristianismo? ¿Le ha pasado? Hay momentos en que uno dice, esto no es para mí. Esto no es para mí. A mí nadie me dijo que esto era tan difícil. A mí nadie me dijo que esto era tan complejo. A mí solo me dijeron que yo recibiera al Señor y todo iba a marchar bien. A mí nadie, si no, yo no me hubiera metido en este caminar con Dios. A mí que me devuelva mi platica, no mentiras. Pero mis hermanos, el camino de Dios es complejo, pero tenemos a Dios que nos ayuda. Por eso dice Habacuc que Él hace nuestros pies como de ciervas, que nos hace andar firme en las alturas. Es por eso el caminar con Dios no siempre es así planito, a veces hay montañas difíciles de subir. Pero ¿quién hace nuestros pies como de ciervas? El Señor. El Señor. Otro aspecto en el que, hablando justamente de que los de Corinto se ufanaban, era que ellos se sentían muy cómodos en el mundo, que el mundo los amara, que el mundo los quisiera, que el mundo los aprobara. Pero en realidad no debe ser así. Insisto que hay ciertos grados en los que usted y yo vamos a pasar de aborrecimiento.
Algunos va a ser algo muy marcado, otros menos. Pero si usted está siguiendo al Señor, usted va a tener cierto grado de oposición. Mínimo, medio, máximo, no sé en qué botón se encuentre la estufa, pero vamos a tener oposición. Si estamos muy cómodos en el mundo y no nos incomoda, debemos revisar, porque entonces es que el mundo no ve una diferencia entre nosotros y ellos. ¿Sabe eso? A veces somos tan expertos en ser agentes del Señor que ni se nota la diferencia entre una persona del mundo y un cristiano. No, hermanos, seamos realmente luz y sal. Y otro aspecto que me parece interesante y que es un reto, no es sencillo, pero Dios no dijo que iba a ser sencillo, es que Pablo les habla acerca de que deben bendecir a los que los maldicen en lugar de maldecir a sus enemigos. La nobleza, ¿verdad? El poner la otra mejilla como el Señor lo ordenó. Oren por los que los maldicen y ultrajan, Señor. Lo dijo enseñando a sus discípulos en la oración. Cuando estén orando, perdonen. También lo dice el Señor en los evangelios. Por eso, cuando nosotros nos llenamos de rencor, que lo más fácil que puede brotar de un corazón es odio, es ira, es rabia. Cuando no estamos manejando correctamente la ira, el rencor. Pero un creyente debe ser experto en perdonar lo imperdonable. Y sé que esto no es sencillo. No me estoy parando acá a darme las del chacho, porque la verdad, todos tenemos que ser conscientes de que no es fácil. Pero perdonar empieza por algo. Perdonar empieza por tomar una decisión de obedecer a Dios. No perdonamos porque sentimos perdonar. Porque a veces decimos, no, yo no siento ni hablarle a esa persona. Y es cierto, a veces es muy difícil volcar cierto afecto a personas que nos han hecho daño. Pero como perdonar no es un sentimiento, es una decisión que corresponde a un mandato del Señor. La palabra dice que perdonemos. Perdonen a los que les han ofendido, para que Dios en el cielo también los perdone. Entonces, un cristiano no puede ser alguien rencoroso. Si usted está orando cada día, ahí van a ver nombres de personas que lo ofendieron durante el día. Si antes de dormir usted se siente que, usted va a dormir pero tiene esa cara, esa persona aquí, dice, uy, Dios mío, ilumínalo, elimínalo, Señor. No está ahí en esa oración. Pero hay que perdonar, tenemos que perdonar. Nosotros como cristianos debemos ser expertos en perdonar. ¿Por qué razón? Porque Dios nos perdonó a nosotros. Porque nuestra deuda era impagable por nuestros propios medios. Dios proveyó el pago de la deuda. Y de eso se trata el perdón, de perdonar, de soltar, de pedir misericordia a esa persona que nos hizo daño, que habló mal de nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Si estamos en el camino correcto, seremos una congregación experta en perdonar. En perdonar. El rencor es el caldo favorito de Satanás. ¿Cómo trabaja Satanás a través del rencor? De ahí vienen crímenes, asesinatos. Es impresionante. Bueno, no sé si usted ha visto en noticias lo que pasó con esta psicóloga en Zipaquirá o en Cajicá. Es impresionante y uno dice, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, no sabemos realmente, pero seguro que ahí tiene que haber algo de odio, de rencor. ¿Sí? Tiene que haber algo. ¿Por qué Caín mató a Abel? Por envidia, la cochina envidia, ¿sí? Por envidia, porque nos dejamos dominar por la carne, ¿sí? Pilas, porque en la vida tenemos que saber a qué huele nuestra vida espiritualmente. A veces olemos a puro asado, pura carnita asada, ¿sí? Oh, la envidia, los pleitos, las iras, las contiendas, puro asado, vuelvo a pura carne. O a veces olemos a la fragancia del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad. Debemos tener ese olfato espiritual muy sensible.
Hermanos, ¿qué mensaje está dando su vida? ¿La humildad del Señor Jesucristo o la arrogancia del mundo? ¿Confías a Dios tus debilidades para que repose en ti su poder? ¿O te muestras como alguien que no tiene debilidades para verte más fuerte ante los demás? ¿Cómo estás actuando? ¿El mundo te ama o reconoce que sigues a Jesús? Finalmente, leamos versículos 14 al 17 para terminar. ¿Cuál era la motivación de Pablo al decirles esto? Dice el versículo 14 al 17, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amados hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias en todas partes. Esto Pablo lo hacía por dos razones. Primero, por un corazón pastoral, por el amor que un pastor tiene a las ovejas. Y a veces el pastor va a decir cosas que a usted le van a encantar. Hay veces que usted me va a amar, otras que usted me va a odiar. Créame que sí, yo desde aquí veo las caras. Hay veces en que yo digo cosas y usted mira y así. ¿Sí? Hay veces en que usted me va a amar. Pero ¿por qué? Porque un buen pastor siempre nos dice lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. No siempre va a ser, ay, tan bonito. A veces hay momentos en que hay que, bueno, pilas por ahí porque creo que tienes que corregir, ¿sí? Dice Juan 10, 11 al 12, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Yo quiero hacer un llamado hoy público a la iglesia. Hombres de Dios, tengamos mucho cuidado. Y estoy hablando muy en serio. Satanás está zarandeando a los hombres de esta iglesia. Hombres del Señor, tengan mucho cuidado. Velen y oren para que no entren en tentación. Tengan mucho cuidado. Porque ese es un tiempo en el que el enemigo está zarandeando las cabezas. Tengan mucho cuidado, no podemos ser livianos espiritualmente. El enemigo está queriendo venir a agitar a los hombres. Tengan mucho cuidado. Cuidado por ahí con las faldas. Cuidado por ahí con muchas cosas. Cuidado por ahí con querer abandonar a Dios y a su camino. Satanás está queriendo zarandear la iglesia, especialmente en los hombres. Tengan mucho cuidado, hombres. Ruego a Dios que Él nos sostenga. Ruego a Dios. Mucho cuidado. Pero lo segundo que motivaba a Pablo era que es algo que ha sido discutido en la iglesia por algunos años. Es el concepto de ser un padre espiritual. No es que él es mi papá espiritual. Pero mire que Pablo está diciendo que él era el papá espiritual de los creyentes de Corinto. ¿Por qué razón? ¿Por qué Pablo se considera el papá de ellos? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué cree usted que Pablo pueda darse el título yo soy su padre espiritual? ¿Por qué? Bueno, les enseñó, sí, pero hay algo importante en ese concepto. ¿Alguien me ayuda? Bueno, era un referente. Ok, sí, por ahí vamos, pero falta algo primordial. Sí, ok. Exactamente, ese es el punto. El primero que fue a ellos a hablarles del Evangelio fue él. Fue él. Yo tengo una mamá espiritual que lamentablemente hoy en día no sé dónde está. Pero siempre la recuerdo porque esa mujer fue muy valiente para acercarse a mí, oró por mí, me compartió el Evangelio y desde ese día yo quedé como, yo necesito buscar de Dios. Yo le agradezco a Dios por la vida de esa dama
y le pido a Dios que la bendiga a ella y a su descendencia. Pablo era el papá espiritual. Pablo hizo un viaje, ¿se acuerda que los vimos en Hechos? Pablo atravesó mares, caminó miles de kilómetros para ir a predicarles a personas que no querían saber de Dios. Por eso Pablo dice, ustedes, lea conmigo el 14, perdón, el 15, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. En la iglesia usted puede tener miles de maestros, pero hay personas en su vida que se han ganado el derecho a ser su padre espiritual. ¿Sí? Si usted hoy recuerda a esa persona y está aquí, ore por esa persona, ahora que terminemos. O llámelo hoy, dígale, hoy el pastor me recordó esa figura tan importante en mi vida y le doy gracias a Dios por tu vida, porque tú fuiste un padre o una madre espiritual para mí. Te doy gracias por haber sido tan valiente de predicarme acerca del Señor. Pablo quería actuar como un padre espiritual, diciéndoles, yo soy su padre y por eso les pido que me imiten. No imiten a las personas que no están siguiendo a Jesús, imítenme a mí. ¿Usted a quién está imitando? ¿A quién imita hoy? Es Jesús a quien usted quiere imitar. Así que mis hermanos, finalizo este mensaje con esas palabras. ¿Para dónde vamos como iglesia? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va su vida? Si hoy usted ha escuchado este mensaje delante del Señor, ¿cree usted que va por la senda correcta? No me lo debe decir a mí, usted debe responderle al Señor. Dios quiera que todos podamos hoy corregir, y los que estén bien, caminar, seguir en esa senda. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por este mensaje que nos has permitido recibir, Señor, acerca de a quién estoy siguiendo, a dónde van nuestros pasos, Señor. Algunas veces nos hemos subido al bus incorrecto, algunas veces hemos caminado con personas que dicen amarte y seguirte, pero en realidad sus pasos no van hacia ti. Por eso hoy, Señor, hacemos una pausa, un alto en el camino y te pedimos, Señor, escudriña nuestro corazón, escudriña nuestras vidas y ayúdanos hoy a tomar la senda correcta, que es tu senda, Señor. En este día, Señor, te pido, Dios, que nos ayudes a entender que en el mundo no seremos admirados si en realidad te estamos siguiendo. Tú dijiste que el mundo nos va a aborrecer inclusive. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestro valor no está en las cosas materiales. Un tema que se ha filtrado tanto en algunas denominaciones, históricamente hablando y también en el presente, de la importancia del materialismo en la iglesia. Algunos llaman hasta pecado ser alguien que tiene cierta lucha con la provisión, Señor. Pero Dios, gracias te damos, porque nuestra vida no consiste en eso, sino en que tú nos amaste, nos recibiste por gracia, y anhelamos hoy que tu obra sea hecha en nuestro corazón. Reconocer que si yo puedo tener mucho oro y plata, pero si no te tengo a ti, soy el ser más pobre del mundo, Señor. Oh, Señor, amamos hoy tu nombre y que hoy tú nos ayudes a entender este concepto, Señor, que es mejor tenerte a ti en nuestra vida, Señor, poder crecer cada día. Dios, hoy yo me uno a esa oración de Pablo por su discípulo. Yo deseo que mis hermanos en la iglesia sean prosperados y que tengan salud, así como prospera su alma. Yo te ruego eso para la iglesia, Señor. Amado Señor, gracias porque también hoy tú nos has hablado, Dios, que podemos caer en ese sesgo cuando decimos, no necesito de una iglesia local, no necesito de una comunidad de hermanos a quien someterme, a quien servir con amor, no necesito escuchar la palabra de Dios, no necesito de alguien que me dé un sermón, no necesito de nada de eso. Ayúdanos a discernir cuando la serpiente nos está hablando al oído y al corazón, Señor. Padre, gracias, porque es muy diferente la senda, porque de alguna manera tú nos exhibes como personas que en realidad vamos en contravía al mundo, Señor. Y eso es una señal clara de que tu mensaje es real. No nos importa lo que piense el mundo, sino que te seguimos. Gracias, Señor, porque hoy también nos has hablado y bendito Dios,
de ser tus testigos, de que nos has encargado un mensaje, Señor, y en realidad tenemos muchas evidencias de la veracidad de tu existencia y de tu poder que transforma corazones. Lo vemos en personas cercanas, en amigos, lo vemos en la iglesia, pero también lo podemos ver en nuestro espejo si en realidad hemos entregado nuestro corazón a ti, Señor. Cada día veremos las huellas tuyas, tu obra, el poder de tu Espíritu transformando nuestro corazón y nuestro interior. Dios, ayúdanos a llevar ese mensaje con pasión, con eficacia, con sabiduría, con prudencia, Señor. Y gracias, Dios, porque hoy entendemos también que vamos por el camino correcto cuando somos humildes en lugar de arrogantes, cuando hay humildad en nuestro corazón. Si luchamos con esto, Espíritu Santo, te suplico, trabaja en nuestros corazones. Hoy reconocemos nuestras debilidades en lugar de ocultarlas. Señor, hoy pedimos que nos ayudes en nuestras múltiples debilidades, Señor, para que repose sobre nosotros tu gran poder. Ayúdanos a entender que el mundo nos va a aborrecer en cierta manera, pero lo que importa es que tú estés orgulloso de nosotros. Hoy bendecimos también a los que nos maldicen, a los que nos ultrajan, a aquellos que hablan mal de nosotros. Señor, un cristiano verdadero se conoce por parar el chisme, por parar la murmuración y en lugar de eso, orar, buscar puentes de reconciliación. Señor, porque a veces cada historia tiene sus versiones, Señor. Ayúdanos a ser prudentes y a buscar que haya reconciliación, Señor. Padre, gracias, porque entendemos que la motivación del apóstol Pablo era advertirles que no iban por el camino correcto. Y hoy también tú nos quieres advertir a través de estos versos si en realidad no estamos andando por la senda correcta. Señor, hoy te suplico una vez más por los hombres de la iglesia. Por favor, guárdalos, protégelos, Señor. Ayúdanos a todos a tomar en serio nuestro caminar contigo, porque yo sé que el enemigo está queriendo zarandear a los hombres de la congregación. Te suplico y te ruego por aquellos que hoy están en debilidad, que hoy están en tentación, que hoy están de alguna manera siendo engañados, para que tú los rescates con tu poder. Oramos que toda obra del enemigo sea reprendida en la congregación, en el nombre de Jesucristo. Toda obra de la serpiente es reprendida en esta iglesia y oramos, Señor, para que toda seducción, todo engaño desaparezca de las vidas de mis hermanos. Protege también a las damas, pero hoy te suplico especialmente por los hombres, Señor. Lo siento así en mi discernir, Dios. Y gracias, Padre, por aquellos padres espirituales que nos diste. Hoy queremos tomarnos unos segundos para orar por ellos y pedirte por esas bellas personas que fueron valientes, que sacaron de su tiempo para hablarnos de ti y de tu evangelio. Hoy te pido personalmente por esa bella dama, no sé si estará en tu presencia, pero te doy gracias por su vida y te doy gracias por su familia. Que la gracia y la misericordia del Señor sea siempre con ella y con su familia, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdanos también a tener este reto de ser padres o madres espirituales de otras personas, Señor. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, damos gracias al Señor. Y bueno, hoy se celebra el Día del Padre. Así que hoy quiero, en nombre pues, de la congregación, felicitar a los padres de la iglesia. Felicitar a aquellos hombres que hacen esta labor con mucha responsabilidad, aquellos que aman a sus hijos, aquellos que están buscando ser un sacerdote de su hogar, aquellos que aman a su esposa, que aman a sus hijos. Hoy queremos honrarles y hoy queremos tener un pequeño detallito para los papás. Así que por favor, reciba este regalito, los que son papás, por favor. Es un pequeño detalle, una bobadita con mucho cariño para todos ustedes. Hoy honramos sus vidas. Un aplauso para los papás. Así que vamos a hacer una oración por ustedes, hombres de Dios. ¿Qué tal si se ponen de pie y vamos a orar por los hombres? Señor, en este día oramos y te damos gracias
por esta bella figura paternal que tú nos has dejado como legado, Señor. Bendito Dios, en este día bendecimos a los padres de la iglesia. Te pedimos, Señor, que les des buena salud, que les des favor y provisión, Señor. Oramos hoy que sean abundantes espiritualmente, Señor. Oramos, Señor, que ellos sean hombres que dejen un legado espiritual a su descendencia, que sus hijos, su descendencia puedan hablar de ellos. Mi papá me enseñó en el temor de Dios. Mi papá fue un ejemplo de lo que es ser un hombre de Dios. Gracias por aquellos que sin ser padres naturales son padres también para algunos jóvenes y niños, Señor. Gracias por ellos y, Señor, permite que en la iglesia estos hombres y muchos más sean como robles y sean fuertes en el poder de Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Feliz día! Y bueno, finalizamos. Aquellas personas que deseen apoyar a este ministerio con sus ofrendas, lo pueden hacer. Hoy tenemos el curso, así que los que puedan quedarse, regálennos 10 minuticos y volvemos a tener la clase de hoy. Bendiciones para todos.